enamoré. Hola, me digo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Como ya sabed, fa unas semanetas que no puyamos garra vídeo, porque hemos estado de vacanzas. A lo menos yo he estado 20 días de fuera, que me he ido 20 días con una amiga ta Cuba de mochileras y hemos aproveitado a sabelo. Ya vellez que vengo aquí como más caribeña y so dimpués las vacanzas. Y esta vegada me fería goyo que nos vuestros comentarios me decísed que os ha feito más goyo irte a la plaza, a la montaña, que he feito en las vuestras vacanzas, así nas podemos intercambiar una mica opinions. Bueno, viachen que le fa más goyo irte a la plaza y a otros a la montaña. Y la chen que vaiga a la montaña se podrá encontrar plantas, animales y toda esta mena de cosas. Hoy que le va a charrar una mica dos árboles. Como ya podéis saber, en aragonés os árboles muitas vegadas, no siempre, se gozan de decir en femenino. Y tos imos a meter verse ejemplos. A noguera, que os fruitos son as nuez, a manzanera, que os fruitos son as manzanas, a olivera, con as olivas, a ceresera, con as cerezas, a carrasca, con a billota, a mangranera, con as mangranas, y la almendrera, con as almendras. Vina muitos más, pero estos son verse exemplos, ta que sepaz que iso que en aragonés muitas vegadas os árboles se dicen en femenino. Y ya con otras cosas, lo que íbamos a hacer ye una receta, ta principiar asinas también íbamos a hacer bella coseta dulce, y pues ya en otros vídeos veremos otras cosas, pero hoy que le va a continuar con os lamins. Y íbamos a hacer unas palmeretas de hojaldre, estas que son bien fáciles de hacer, ta que cualquier día que sigáis en casa y tengáis un concierto de bella cosa dulce y que queráis bella cosa laminera, pues os podéis hacer estas palmeretas que son bien fáciles. Íbamos a ver cómo se fan. Da esta receta amenistamos refollao y zucre. Pillamos azufre y la echitamos de encima de la mesa y la estendillamos una mica. Y metemos de encima o refollao u hojaldre. Chitamos también de encima o zucre. Cal chitar bien de zucre porque ye el único ingrediente que íbamos a hacer servir y es lo que fa esta receta más laminera. Dimpués, con un rodillo, una botella que foi servir yo en este caso, amasamos a masa de hojaldre. Yo he feito servir masa de hojaldre congelada, pero ye millor si ye fresca porque dimpués as palmeretas salen muitismo millor. Cuando ya siga bien extendida la maseta, temos bels dobles. La doblamos por la mitad y dimpués por la otra mitad, justo en bel medio. Y dimpués femos lo mismo con la otro canto. Y dimpués chuntamos todo. Ya vellez como se fa. Y dimpués tallamos en tiretas, si fa uno fa, d'1 centímetro. Cal tallarlo bien, asinas bien de camín. Dimpués metemos as nuestras tiretas en la bandeja y metemos a bandeja to furno. Cal meter o furno a 210 graus y disarlas dica que veigamos que se son metendo rustiretas y ya las sacamos do furno. Ya vellez que quedan muitismo bien. Bueno, ya he visto que ha estado bien sencillo hacer estas palmeretas y sin garra ingrediente de origen animal. Espero que las faigad y que sigazos nuestros consejos. Y como siempre, íbamos a rematar con una frase que lle como un refrán, una mazada, que lle bate la coda el can, no pel amo, sino pel pan. Que lle por esas personas que siempre pues gozan de estar interesadas o eso, pues lle un dito ta decir iso. Podéis trobar estos vídeos en los míos redes sociales, que los tenéis aquí abaixo, en Facebook, Twitter. Bueno, pues cosa más, que pased buenas vacanzas, que remated bien o mes de agosto y que vaya bueno. Au, besed. Me enamoré de un tipo que parece tonto y